Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Como saben, el tema que yo les comparto, les enseño, es el tema de la Biblia. Vamos a hacer un resumen, como siempre lo hacemos. El versículo lema de nuestras clases de la Biblia sería este, 2 Timoteo 3, 16, 17. Todas las escrituras inspiradas, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto las clases pasadas. La Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad? Sagrados, que ha sido escrito más o menos por 40 hombres, aproximadamente en 1600 años. Vamos a hablar del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, contiene historias muy importantes que hoy vamos a aprender y vamos a conocer algunas muy importantes. El libro del Antiguo Testamento trae muchos libros que son la ley, que traen la ley, las historias bíblicas, los libros poéticos y los libros proféticos. Para iniciar la clase de hoy, vamos a iniciar con un resumen. Igual vamos a estar recordando todo lo que estuvimos aprendiendo la vez pasada. Vamos a empezar con los libros pentateucos, que son 5 libros. Vamos a empezar por el libro de Génesis. El libro de Génesis, lo que queríamos conocer todos era quién lo escribió y cuántas, cómo se dio los acontecimientos más importantes. Génesis lo escribió Moisés. Moisés era un pastor y el líder de Israel. En el libro de Génesis vamos a conocer que en el libro vamos a tener la creación, todo lo que fue la creación del mundo, la división del hombre, del hombre contra Dios. Vamos a tener historias como la del diluvio, vamos a tener historias de grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, la historia de Noé, que también, ¿verdad? La historia de José también. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Vamos a seguir con el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, también que fue escrito por Moisés, tiene 40 capítulos. Vamos a tener como temas principales o temas muy importantes en la historia de Éxodo, el llamado de Moisés, la esclavitud y la salida del pueblo de Egipto, que lo podemos encontrar en los capítulos 13, en el capítulo 13. También con Moisés tenemos la entrega de la ley, que para que ustedes puedan tal vez buscar y tener más conocimiento, en los capítulos 19 y 20, ahí van a encontrar todo lo que son en la entrega de la ley. También en el libro de Éxodo, también tenemos la entrega de lo que es el tabernáculo, desde los capítulos 25 y 40. La entrega del tabernáculo es una de las lecturas muy bonitas que ojalá y todos aquí tengamos conocimiento y podamos algún día estudiar. Vamos a seguir con Levítico. La historia de Levítico también se basa mucho con Moisés. El libro de Levítico lo escribió Moisés. Tiene 27 capítulos. Aquí en el Levítico vemos en la imagen que son las instrucciones para los sacerdotes del tabernáculo, las guías, todo lo que tenían que hacer los sacerdotes dentro del tabernáculo. En este libro de Levítico se dan esas instrucciones en el capítulo 10. También se da la entrega de las fiestas, que esto viene desde los capítulos 23 y 27. Son temas muy importantes de conocer, muy importantes. Seguiremos con el libro de Números. Con el libro de Números lo escribió también Moisés. Este libro tiene 36 capítulos. Este libro contiene lo que son los censos de Israel, que muchos nos brincamos muchos de esas partes, aunque son muy importantes, ¿verdad? Lo que son los censos también nos traen muchas informaciones sobre las tribus, sobre los 12 espías que Moisés manda
para ir supervisando las tierras donde ellos van a ir a vivir, donde ellos van a conquistar. Eso está en los capítulos, en el capítulo 13. También está la repartición de las tierras para cada tribu, para cada una de las tribus que contiene el libro de Números, se reparte en el capítulo 27. Vamos a seguir con el libro de Deuteronomio. Este libro también es escrito por Moisés. Tiene 34 capítulos. Aquí ya vamos a empezar con el nombramiento de Josué, que Moisés muere y Josué queda a cargo de todo lo que Moisés hacía. También hablamos de la ley de Dios, de todo del cambio de liderazgo entre Moisés y Josué. Es un libro que también nos muestra mucho los liderazgos, ¿verdad? Y seguimos con los libros históricos. Aquí ya vamos un poco más a fondo con historias que son muy importantes de conocer. Como punto importante quería mencionarles que antes de seguir con los libros históricos, es que muchos de nosotros no le tomamos tanta importancia al Antiguo Testamento, y es una guía, es una instrucciones para nosotros conocer de Jesús, para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer. Muchos de los más sabios del Nuevo Testamento, lo que conocían de las Escrituras eran del Antiguo Testamento. Entonces es muy importante saber todas las historias, saber todos los acontecimientos que pasan en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con los libros históricos, que ya nos habíamos conocido, ya los habíamos hablado la clase pasada. Vamos a empezar con Josué. Josué fue probablemente escrito por Josué, no es algo que sea confirmado, pero Josué era un asistente de Moisés, ¿verdad? Era un guerrero y era un líder. Josué tiene 24 capítulos. En este libro ya de Josué vemos cómo él toma el puesto de Moisés. Vemos la conquista de la tierra y la división de la tierra para las tribus. Ya aquí vemos las historias más detalladas. Vemos que las tribus, cómo son divididas, a cuál tribu le toca cada porción de tierra. Eso lo podemos ver desde el capítulo 13 al capítulo 19. Vamos con el siguiente libro, que sería Jueces, que probablemente lo escribió Samuel. Son datos que queríamos conocer todos. Claramente yo no lo sé todo, ¿verdad? Pero lo que yo les puedo guiar y dar de conocimiento es que probablemente lo escribió Samuel. Que Samuel era un juez, profeta y sacerdote. Jueces tiene 21 capítulos. Y vamos a hablar aquí, o en lo que en el libro de Jueces habla, es de la rebelión de Israel, de la idolatría que tenía Israel en ese momento. Vemos la historia y caída de Sansón, que podemos estudiarla e investigar más sobre Sansón desde el capítulo 13 al capítulo 16. Todos conocemos la historia de Sansón, yo creo, y sería muy bueno que todos la aprendiéramos, y si tenemos alguna duda, que si quisiéramos saber más, pudiéramos investigar y que nos sacien todas nuestras curiosidades, ¿verdad? También este capítulo está lleno de mucho caos por idolatría, por que el pueblo estaba un poco desviado. Vamos a seguir con Ruth, que probablemente lo escribió Samuel también. Como les digo, vamos a los datos que no son muy probables, porque no tienen una certeza de que lo haya escrito Samuel, pero como les digo, Ruth lo escribió probablemente Samuel, y contiene 4 capítulos nada más. Habla de la lealtad de Ruth con Noemí. En el capítulo pueden encontrarlo del 2 al 4, de la decisión de entregar la vida a Jesús. Y Ruth pues es un símbolo de lealtad, como ustedes aquí ven, o vemos que Ruth se decide entregar su vida a Jesús. También en
en el libro de Ruth, vemos la lealtad de Dios con Israel. Es un libro que habla mucho de lealtad. Y la lealtad de Dios a Israel la podemos encontrar en el capítulo 4. Vamos a seguir con Samuel, que por lo general es un gran profeta. Este libro sí es seguro de que lo escribió Samuel. Tiene 31 capítulos. Al inicio podemos encontrar en la historia de Samuel todo lo que pasó su madre, el ruego para él ya tener un hijo, el nacimiento de Samuel, y que Ana fuera obediente y fuera firme y lo entregara a Elí. Y pues podemos encontrar la historia de Samuel del capítulo 1 al capítulo 3. El llamado de Dios a Samuel es muy importante. Es una historia que todos debemos conocer. También en el libro de Samuel tenemos el conocimiento de Saúl, que es escogido como un rey, aunque él lo rechaza al principio. Y estos datos los vamos a ver del capítulo 13 al capítulo 14. Y también como final podemos también encontrar luego que David toma el lugar de Saúl y que David pues es un rey bastante importante para la historia. En el capítulo 16 lo podemos encontrar con mucho más información. Ya en el capítulo 2 de Samuel vemos lo que es la historia del reinado de David, en lo que es el pecado de David, todos esos acontecimientos que son muy importantes para la vida cristiana, que debemos conocer estas historias, lo encontramos en el libro de Segunda de Samuel. También tenemos una rebelión contra el rey en este capítulo, que se encuentra del capítulo 14 al capítulo 20 de Samuel. Para continuar, seguimos con Reyes, con Primera de Reyes, que puede ser que lo escribió Jeremías. Jeremías es un profeta. Primera de Reyes tiene 22 capítulos. En este libro de Primera de Reyes muestra la muerte de David, la entrega del reinado a Salomón. La historia de Salomón es muy importante, ¿verdad? También la historia de Salomón la podemos encontrar en el capítulo 3. Era un hombre muy sabio que le pide sabiduría a Dios y ayuda. No sé si alguno de ustedes conoce la historia de dos madres que pelean por sus hijos. Es una historia bastante importante. También en el libro de Reyes, vemos lo que ya es como por ahí del camino, la idea, lo que es la construcción del templo para hacer el altar del pacto, ¿verdad? Esto está en los capítulos 5 y 8, que son una historia bastante interesante. Seguimos con el siguiente libro, que sería Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, pues también puede ser que fue escrita por Jeremías, que también contiene 25 capítulos. En este libro, como vemos esta imagen, que para mí, yo al buscar toda esta información, yo he aprendido bastante. Esto yo no se los doy a ustedes solo como un dato, sino es para que aprendamos juntos. Y yo he aprendido bastante. Yo hay muchas cosas que no tenía conocimiento y ahora realmente estoy muy feliz por tener tanto, o saber muchas cosas que antes no sabía. Podemos ver el ministerio y la obra de Elías, que en el libro de Reyes se manifiesta muy bien. Está la entrega de que toma lugar Eliseo, ¿verdad? Y cuando vemos la historia del profeta Elías, como Dios se lo lleva en un carro de fuego, con caballos de fuego, ahí está la imagen que es muy bonita, que me quise enfocarme en esa imagen para que ustedes tuvieran un poquito de esa historia en sus mentes, que me encantaría que pues la lleváramos más a profundidad en sus hogares o en su intimidad, que puedan buscar y tener mucho más conocimiento de Elías, que Elías era un gran siervo, un siervo muy importante de Israel, que ustedes ven, él no vio la muerte, Dios se lo lleva en sus caballos, en su carro de fuego, y él no ve la muerte, y le deja el poder a Eliseo.
Vemos una historia muy importante también en Segunda de Reyes, que es la de Naamán. No sé si alguno de ustedes la han tenido el privilegio de conocer la historia de Naamán, que es súper, súper importante. La historia de Naamán, de que él es sanado al entrar al río Jordán y poderse limpiar de su lepra. Creo que era lepra, no recuerdo ahorita que, bueno, era una enfermedad que tenía en la piel. No sé si alguno me dice cuál era la enfermedad que tenía, perdón. No sé si alguno me Sí, quiere. yo creo que sí, era la lepra. Era lepra, perfecto. Entonces, es una historia que también todos debemos conocer, muy bonita, que formó parte del liceo. También en el libro de los reyes tenemos conocimiento de todos los reyes de Israel. Ahí nos hablan de toda la cantidad de reyes que ha tenido Israel, que por sus desobediencias, pues han perdido sus lugares y han perdido sus puestos, ¿verdad? Seguimos con Primera de Crónicas. En este libro es muy genealógico, ¿verdad? Que vemos la genealogía de Israel, toda la descendencia, ¿verdad? De Adán y de David. También, como podemos ver, vemos el reinado de David. Como dato importante quería decirles que la Biblia no está, no tiene el orden que nosotros deseáramos. Pero bueno, en esta vamos a ir como recuperando la historia del reinado de David. También cómo se va preparando los preparativos para hacer el templo, que eso lo podemos encontrar en el capítulo 22 y 29. Y vamos a conocer lo que sería Segunda de Crónicas, que se me olvidó decirles que Primera y Segunda de Crónicas es escrita por Esdras. Esdras es un escritor y es un maestro. Y tiene 36 capítulos, segunda de Crónicas. Aquí vamos a tener mucho conocimiento sobre el reinado de Salomón, del primero del 1 al 9 de los capítulos. También vemos donde Salomón, no sé si dije Salomón antes, donde Salomón pide sabiduría y comienza a edificar el templo. Eso es algo muy importante de conocer. No sé si ven la imagen y logran ver esto, el magnífico y Sí. enorme templo que hace Salomón para nuestro Dios, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en el capítulo 3. Para desgracia de nosotros, bueno, o pues, como todo tenía que pasar exactamente. Se encuentra el libro de la ley también, perdón, y lo que les iba a comentar es que se destruye este templo tan magnífico que hace Salomón, es destruido por, por muchas malas decisiones del pueblo de Israel, del pueblo perdón, de, de Jerusalén, que por mucha idolatría, se habían desviado sus caminos. Dios manda a destruir este templo por Nabucodonosor. Vieras cómo luché para poder decir ese nombre. Pero bueno, vamos a seguir con Esdras. Esdras y Nehemías. Aquí podemos, en Esdras, cómo continúa la edificación del templo. En el capítulo 5. Porque vuelven a construir, perdón, el templo por otra orden del rey Ciro. Esto es un dato que después de que lo destruyen en Esdras, vemos que lo vuelven a construir. Y el pueblo es purificado. Podemos ver de que la ley es otra vez vista y entregada para que los pueblos se vuelvan a purificar. Lastimosamente, este templo que se volvió a construir, lo vuelven a destruir otra vez. Por lo mismo, porque el pueblo se vuelve idólatra, el pueblo se vuelve con muchos pecados por este templo
que lo que hace es da idolatría, y eso es lo que Dios no quería. Vamos con Nehemías, podemos observar que lo escribe Nehemías. Tiene 13 capítulos y seguimos con la construcción de la muralla y la reforma del pueblo. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, en el capítulo 8 de Nehemías, donde Esdras lee las escrituras al pueblo, lee la ley al pueblo. Esdras confiesa el pecado del pueblo. Como les digo, el pueblo estaba perdido, pero aquí se reforma al pueblo y se le vuelve a entregar la ley, se le lee para que el pueblo pueda volver a sus caminos de fe. Vamos a seguir con Esther. Esther es escrito por Esdras o Nehemías, probablemente. Tiene 10 capítulos. Es proclamada reina. En el capítulo 2 lo podemos observar. Es la derrota de Amán en el capítulo 3 y 5 y la salvación de los judíos. En este libro podemos ver que la salvación de los judíos del 6 al capítulo 10. Vamos a continuar ya con lo que son los libros poéticos. Los libros poéticos están llenos de sabiduría, llenos de historias para educar nuestra fe, la de la rebelión personal y comunicación con Dios. Son libros que nos llenan, como ahí dice, de sabiduría. Y vamos a seguir con el orden y vamos a seguir estudiando con Job. En lo personal, yo llevo bastante tiempo de estudiar Job. Es el libro más antiguo. Tenemos datos de que fue el primer libro escrito en la Biblia. Es escrito por Job y contiene 42 capítulos. En el libro de Job podemos ver el sufrimiento que Job sufre, cómo los amigos dialogan con él, cómo lo discriminan de una u otra forma, cómo él sufre y los amigos no le ayudan y más bien lo condenan con sus prejuicios. Pero también tenemos la restauración de Job, que es lo más maravilloso, que después de todo el sufrimiento, después de todo lo que Job pasa, abandono, sufrimiento, que hasta en la misma palabra dice que él no podía ni comer ni podía tragar porque tenía llagas en su garganta. Es un gran libro con mucha sabiduría que nos da a nosotros un ejemplo de superación, porque Job, a pesar de todo lo que pasa, nunca maldice a Dios y está firme en su fe. Y al final, pues vemos también la restauración de Job, cómo Dios le retribuye todo lo que él tenía y le da a conocer de que él está con él, de que podemos preguntar cuando tengamos dudas y que él nos va a contestar. Y es algo que debemos aprender, tener esa fe de que Dios está con nosotros siempre y Él no nos abandona. También, como vamos a aprender bastante de los salmos, que fue escrito por bastantes autores. David es uno de ellos, Asaf, hijo de Coré. Salomón escribe varios salmos, Afrán y hasta Moisés escribe salmos y tiene 150 capítulos. Vamos a comentarles de qué tipo de salmos hay. Están los signos con canciones de adoración y de acción de gracias dirigidas a Dios. Son los salmos 8, 9, 29 y 104. También están los salmos de lamentaciones, que expresan queja de parte de un individuo o un grupo, donde también se pide a Dios que les ayude en sus momentos de sufrimiento. Aquí también vemos que podemos sufrir, pero tenemos a un Dios a quien pedirle que nos ayude. En los salmos 4, 5, 6, 13, 49, 74 y 79. En esos salmos donde vemos los salmos de lamentaciones. También seguimos con los salmos de imprecatorios. Son los salmos que expresan el enojo del autor contra sus enemigos.
Como sabemos, en la Biblia hay de todo, ¿verdad? Salmos 100, serían los salmos 58, 83, 109 y 137. Están los salmos históricos. Un repaso de las historias de las obras de salvación de Dios entre el pueblo de Israel. Que los salmos son 105, los 78, el 106 y el 135. Salmos sapiensales. Una función didáctica en el mundo de la Biblia. Sería el 1, el 37, el 49, el 119 y el 128. Los salmos reales se refieren a las leyes de Israel. Y serían el 2, el 18, el 20, el 35, el 40 y el 45. Vamos a seguir con los proverbios que los escribió Salomón y otros dos sujetos, que no sé cómo se dicen los nombres, Agur y Lember, algo así. Son reyes, estos siervos que escribieron proverbios. Tiene 31 capítulos. Es una guía para adquirir sabiduría. Los proverbios son consejos para que los hijos podamos obedecer a sus padres. Los proverbios están llenos de sabiduría, llenos de guianza para nosotros, para poder seguirlo a él y no perdernos en el camino. Eclesiastés, que es también escrito por Salomón, el rey, son 12 capítulos y enseña la humildad, a vivir en las pruebas que se presentan en el diario vivir, y también nos traen consejos para nosotros los jóvenes. Y Cantares, vamos a seguir y terminamos, bueno, con los libros históricos, que serían con Cantares, que sería también escrito por Salomón. Tiene 8 capítulos. Muestra una analogía entre un matrimonio terrenal y el matrimonio espiritual en la humanidad en Jesucristo. Para terminar, seguimos con los libros proféticos. Están los profetas mayores y los profetas menores. Como ya les había explicado, los profetas mayores es porque el libro es más extenso, es más grande, por eso lleva ese nombre. Y los profetas menores porque el libro son poquitos capítulos. Estos libros proféticos, creo que ya los llené como con mucha información sobre los libros pasados y no los quiero saturar. Entonces, vamos a dejar los libros proféticos para la siguiente clase, que también son muy importantes. Muy importantes porque traen la profecía del que Dios va a venir y que Dios nos va a salvar. Para terminar, quiero darles Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Yo les acabo de comentar por bastantes historias, bastantes temas que son muy importantes, que debemos conocer. La historia de Elías a mí me dejó un impacto en mi vida bastante interesante, que quiero saber todo sobre Elías. Entonces, también la edificación del templo de Salomón es una historia muy bonita. Podemos también ver las historias de los libros poéticos, que son muy bonitos. Con todo esto que yo les acabo de mencionar de cada libro, es porque deseo que ustedes tengan mucho conocimiento del Antiguo Testamento y se les llene de intriga, que saber más. Quiero saber más sobre la vida de Salomón, quiero saber más sobre la vida de Esther, quiero saber más sobre la vida de Ruth, un ejemplo, o la vida de Abraham, la vida de Moisés. Son datos que yo les di muy básicos, pero que ojalá y ustedes tengan la intriga y busquemos más. Como yo les dije, la vida de Elías es una vida que debemos conocer. Es un gran profeta, y el hecho de que él no conozca la muerte es para ser de verdad de bastante conocimiento. Este salmo que yo les quiero dar como final: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Deseo que ustedes de verdad mediten en sus escrituras, mediten en lo que es el Antiguo Testamento, para que tengamos conocimiento de por qué pasa el Nuevo Testamento. Es una guía para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios,
que leyendo las escrituras podemos saber y entender la vida de Cristo. Y yo les quiero motivar de que si tienen alguna duda o quieren saber más sobre alguna cosa que yo mencioné, me lo pregunten. Quedemos en que si queremos saber más sobre el tabernáculo, que para mí es algo muy importante, que en el tabernáculo se ve representada la vida de Jesucristo. Que también me encantaría llevarlos a alguna clase del tabernáculo, que para mí es muy importante. En algún momento lo podremos hacer, después de tal vez del estudio de la Biblia, podemos seguir con el estudio del tabernáculo. Si alguno de ustedes quisiera saber alguna otra cosa, algún dato importante o alguna duda que les quedara, si dije alguna palabra que no era correcta y ustedes me corrijan, están a su disposición. Y si alguno quiere saber, y así como yo he aprendido bastante con esos estudios que les estoy haciendo con respecto a la Biblia, me lo digan y vamos a aprender juntos todos. Yo hasta ahorita he aprendido muchas cosas que hace tal vez un mes no tenía conocimiento, y ojalá nosotros como jóvenes tengamos el conocimiento poco a poco de todas las historias de la Biblia. Quisiera, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algún dato que le haya parecido muy interesante, que quiera retomar o que quiera que les explique un poco más. Yo tengo una pregunta, pero no creo que haya respuesta. Porque siempre me he preguntado que por qué Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y por qué hasta que los evangelios se publicaran fueran o sea, Marcos fue el primer evangelio que se escribió, digamos, pero así, o sea, desde Malaquías a Marcos creo que hay un tiempo gigante, y, o sea, la razón de por qué no hubo como palabra de Dios o algo así, o algo para escribir, además de Malaquías, o una razón de por qué Malaquías sería el último. Bueno, ahí sí me deja sin poder yo contestar, porque aún no he estudiado los libros proféticos, perdón, pero sí es algo que me encantaría también tener conocimiento y quitarnos la duda a todos, ¿verdad? Y así para la siguiente clase podamos saberlo. Yo de verdad lo voy a investigar y vamos a saber por qué ese tiempo tan largo entre libro y libro, porque sí, tienes mucha razón. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, aparte de la mía, que es muy, muy difícil. Pues yo he visto clasificación de libros sapenciales que son Proverbios, Job y Eclesiastés, pero no sé si la clasificación sea real como tal o solo algo arbitrario. En realidad, sapiensales es como de sabiduría, de que nos dan enseñanzas de vida. El hecho de sapiensales es eso. Entonces, no creo que tenga alguna diferencia el hecho de ser poéticos o sapiensales. Si ve lo que son los libros de poéticos, lo que nos llenan desde conocimiento y de sabiduría. Tal vez por eso les dan ese otro nombre. Yo me imagino también, digamos, que obviamente estas clasificaciones vinieron mucho después de que se escribieron, o sea, pero normalmente en los tiempos de antes creo que los autores querían escribir en base a un sentido literario que ellos era muy popular en ese tiempo, o lo veían adecuado para lo que ellos querían escribir. Y obviamente imagino que que la gente especializada en cosas literarias al final los clasificaron debido a la gran magnitud, porque obviamente no solo la Biblia, sino también en libros, no sé, de Mesopotamia, cosas así, en esos tiempos que eran como el tiempo de la Biblia, que me imagino que tenían como un sentido literario, unas frases o una forma de escribir cosas, o en prosa, o que en esos tiempos que lo hacían como caer en una cierta categoría, y me imagino que ya después gente lo categorizó por eso. Entonces no creo que sea tan arbitrario, sí, para responder la pregunta. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene algo que decir? No sé, algún aporte importante que yo no haya mencionado de algún libro, o algo que les haya causado alguna inquietud o duda. Números es el más agudado, ¿verdad? Desde los
censos. Por El usted, castigo a Amelia, yo la voy a leer números, de hecho. ¿Ah? De castigo a Amelia la voy a poner a leer números. Sí, sí. ah, ¿Qué lo no, sabes? que va. Sí, de Bueno, verdad que yo lo puede que que sí quería mencionar era que yo no sabía, o no, tal vez no lo recordaba y no tenía tan presente, qué crónicas fue escrito por Esdras, porque no sé por qué tenía la noción como que lo había escrito David, no sé por qué, como de ahí, habla mucho sobre la vida de él. correcto, no, Entonces, pensar en eso, en que lo escribió otra persona, ahora me da otro punto, porque no sé, qué increíble, ¿verdad? Cómo es Dios que le revela las cosas, que sí, ahí habla sobre un montón de cosas íntimas, por así decirlo, de David. Entonces, eso que lo escribió otra persona, sí quiere decir primero que o que David se lo comentó, o igual que Dios le trajo revelación a Esdras de cómo se sentía David en ese momento. Entonces, está muy cool. Sí. No sé si ustedes, bueno, saben que Salomón es hijo de David. Ajá. Entonces, también está por ahí donde todo lo que él hace es por su padre David y por todo eso es tal vez todo fluye de esa manera, no sé. Es decir, Yo no, todo De hecho, hay un yo- proverbio bastante interesante que dice, está él dándole un consejo a su hijo, Salomón, y le dice, mi papá siempre me dijo, y yo le estaba comentando eso con mi papá, lo estaba hablando de hecho, y le estaba diciendo que qué interesante cómo a veces nosotros pensamos que la sabiduría de Salomón solamente provenía de Dios. Y la verdad es que mucho también, según lo que he leído de Proverbios, mucho tiene que ver con las enseñanzas que le daba David a él. Porque él de verdad repite mucho en los Proverbios, mi papá me enseñó, mi papá me dijo esto, mi papá me enseñó a, digamos, a orar de esta forma, a temerle a Dios de esta forma. Entonces, yo le decía que qué importante es el papel de los padres, cómo nosotros le mostremos a nuestros hijos lo que es la relación con Dios. Y si nuestros papás no lo hicieron con nosotros, entonces nosotros llevarnos esa responsabilidad para hacerlo con nuestros hijos. claro. Es muy, muy importante eso que usted acaba de mencionar, el hecho de ver cómo los padres nos deben de influir de una gran manera a enseñarnos estos tipos de cosas. A muy temprana edad ya tener tantos ciertos conocimientos y que seamos un gran ejemplo para los hijos y enseñarles todo lo que es necesario con respecto a la vida de Dios. también tengo otra duda sobre la salvación de Salomón. O sea, al final de hecho como casi que todo perder a Salomón. O sea, entonces, y como la salvación creo que funciona un poco diferente, digamos, porque la fe contaba como un poder o sea, de justicia para él, pero al final como que no. Yo creo que sí, en realidad, porque lo que él termina diciendo en Eclesiastés, él reconoce que al final de todo lo que él ha hecho, nada de eso tiene sentido. De hecho, justamente eso está hablando mi papá, porque hablábamos sobre el significado, lo que significa, valga la redundancia, en la Biblia la palabra insensato. Y que insensato se refería no como nosotros a veces vemos como, ay, qué necio o algo así, sino Sí. que insensato se refería a la persona que no tenía temor de Dios. Y Salomón dice, fui un insensato. Entonces, en ese momento él está reconociendo que hubo un tiempo en el que se inclinó y que él no reconocía a Dios como Dios, pero como lo dice en pasado, lo que da a entender es, ahora ya me arrepentí, ya no lo soy, ya reconozco que Dios es Dios. Interesante. Aunque hay que saber si Eclesiastés es escrito antes o después de lo que le pasó sobre las concubinas y todo eso y lo que hizo. ¿Tienes ese datillo ahí o no? ¿Cómo? ¿Tienes ese datillo ahí? Que No, solo sé que lo escribió, que si es que lo escribió Salomón, pero sí ese dato de cuándo fue escrito, y si fue antes o después, no. Sí, Pero tenemos que buscarlo. lo vemos y lo podemos averiguar. hay que apuntarlo ahí.
Sí, lo apuntamos y lo averiguamos. Pero A sí, mí yo creo la que salvación en duda es la de David, increíblemente. Podemos analizar o podemos pensar de que todos tenemos perdón de Dios, ¿verdad? Aunque seamos sido muy pecadores, tenemos el don de poder arrepentirnos y poder tener el perdón de Dios. David Claro. fue bastante, cometió bastantes errores, por decirlo así, pero él se pudo arrepentir y a pesar de eso, su vida cambió para bien, ¿verdad? Y pudo llegar a hacer grandes cosas. No, pero yo no me refería antes de conocer de Dios, sino al final, porque David muere completamente solo. Y esa parte, cuando se relata la muerte de David, es triste, o sea, es tan fea, es una muerte tan sola. Y bueno, no sé si la han tenido chance como de leerlo, pero la muerte de David es como de alguien que no fuese el David, la imagen que uno tiene de David. Al final tuvieron que contratar a alguien para que lo abrazara porque estaba tan solo, de sus esposas ninguna, sus hijos ninguno, nadie estuvo en su lecho de muerte. Sí, sería bueno investigar, ¿verdad? Y saber qué fue lo que aconteció con la vida de David. Pero sí, estos son datos súper importantes, de verdad es que sí. Yo la verdad me confieso que no tengo muchos conocimientos como los desearía tener, no importa. pero sí quisiera pues investigar todo lo que ustedes dicen y pues todos tengamos ese conocimiento, ¿verdad? Y así aprender juntos. Yo realmente no sabía, bueno, no he leído la muerte de David eh, por completo para poder saber, pero sí me encantaría, así como quiero investigar toda la vida de Elías, eh, a tal punto de que haya sido un hombre que no vio la muerte. Esto es lo que me parece tan impresionante, como él sube al cielo, pero son datos que sí son necesarios de saber y De, vamos a estudiarlo. de hecho, hay un dato, digamos, sobre Elías, es que, digamos, en los evangelios, normalmente cuando preguntan quién es Jesús, digamos, la gente dice que si es Elías, es porque la gente, como sabe que Elías no murió, entonces piensa que volvió de alguna manera, si es como el Mesías o algo así. De hecho, no sé si ustedes tienen como dato que en Apocalipsis se van a ver dos testigos cuando antes de arrebatamiento. Uno de los testigos que tiene conocimiento de que puede ser Elías y Moisés, por el hecho de que él no vio la muerte y va a venir luego para ser testigo en el Apocalipsis. Y también todos nosotros, la verdad. Somos testigos ¿Cómo? de la... Bueno, no sé si estás hablando sobre el juicio, pero sí, también somos nosotros testigos los que son salvos a ser los enjuiciadores de la gente que no tuvo a Cristo. Y también de los demonios. Uy, ayer hablamos sobre eso con, ¿qué decía yo? Pero estaba hablando de eso con mi papá y estábamos diciendo como, me dice, sé que va a ser un poco controversial lo que le voy a decir, dice, y no me atrevería a decirlo en todo lado porque tal vez no todo el mundo está dispuesto como a verlo desde ese punto de vista. Pero decía mi Parados papá, para saber. ajá, me dice mi papá, usted sabía que en realidad los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros. Y yo, ¿qué? Y hace, no es una religión, no es que los testigos de Jehová se definen por andar y tocar puertas, digamos. Nosotros somos los testigos de Jehová porque nosotros somos los que somos testigos, valga la redundancia, del milagro de Jesús, de literal de él, de que Jesús vino, murió, resucitó y salvó a toda la humanidad con eso. Entonces decía, el día del juicio vamos a ser nosotros los testigos que Él va a pedirnos en el día del juicio final. Dice, todo un juicio requiere testigos, requiere un abogado, requiere un juez, y así nosotros vamos a pasar por el gran trono blanco y va a haber un montón de testigos que van a ser, obviamente, nuestros hermanos en la fe, que van a estar ahí siendo testigos de nuestra redención, digamos. Pero está muy cool. De hecho, Yo eso es lo uno de los... perdón. bueno,
Siga. Que eso es uno de los temas finales que voy a tocar del problema del mal, porque también vamos a ser los testigos de Satanás, ante Satanás y los demonios, porque Satanás cree que él tuvo injusticia porque al tener problemas o algo así, entonces estamos quitándole como, o sea, él pensó, digamos, él se rebeló contra Dios por orgullo, porque él pensó que le estábamos quitando cosas. Bueno, le están quitando cosas a Satanás de poder o algo así, de ser Dios y todo eso. Y que Satanás piensa que nosotros que solo adoramos a Dios porque Él nos protege, cosas así. Y que, o sea, y eso es la tentación de Job, digamos, de quitarle todo para que él tuviera todos los problemas y ya no adorara a Dios, pero obviamente, como en las clases pasadas dijimos que eso es el punto de Job, de digamos que al final las personas o alguien fiel a Dios, no, a pesar de los problemas, va a seguir adorando a Dios. Entonces nosotros vamos a ser testigos contra Satanás, porque nosotros, a pesar de tener los problemas y todas las cosas y que no teníamos conocimiento de lo sobrenatural, podemos ser buenos enjuiciadores a Satanás, porque ellos sí tuvieron todas esas cosas que nosotros no tuvimos y aún así ellos no adoraron a Dios. Cosas así. No, lo que te iba a decir es que los dos testigos que yo hablaba era de los dos testigos que van a ver en el, bueno, que menciona el Apocalipsis 11. De la Ahí se visión, menciona, creo. correcto, que se mencionan dos testigos. Ahí es donde yo digo que se asume o se dice que los dos testigos van a ser Elías y Moisés. Pero bueno, es un dato, nada más. Sí, Pero, no, yo creo que era la visión, digamos. Obviamente creo que es diferente de lo que hablamos. ajá. Entonces, como les digo, yo los datos se los doy como para que ustedes tengan conocimiento. Obviamente ya ustedes ya estamos avanzados y que tal vez tenemos bastantes conocimientos, pero igual son recordatorios que tenemos que tener cada día, ¿verdad? De todo lo que hemos y han pasado las escrituras del Antiguo Testamento. Sí, bueno, tenemos mucho material para seguir. Yo creo que ya estamos terminando por hoy. Héctor no estuvo con nosotros, creo que tenía unos asuntos que hacer con el bebé Pame. Pero gracias a todos los que están, creo que Leo se salió por algún motivo y le damos las gracias a José por estar aquí y los Es que demás. está escuchando desde acá, desde el mío, como lo tengo en altavoz. Ok. Y damos gracias, bueno, también Leito, para no dejarlo como detrás de palo. Recordarles que la próxima semana tenemos un poco más tiempo relacional y una pequeña reflexión. Y luego, dentro de 15 días, tenemos la siguiente parte del problema mal, así como anuncio comercial. Pero bueno, vamos a terminar y vamos a orar y poner todo en manos de Dios. Voy a terminar la grabación. Adiós de gente de YouTube.